Amada Iglesia de Dios, les saludo en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Por favor, tome su lugar, hermanos, póngase cómodo. ¿Cómo se encuentra en este mediodía, hermanos? Creo que se encuentran dormidos, ¿verdad, hermanos? Ya nadie me respondió. ¿O ya tiene hambre, hermano? No. Ya nos vamos a comer entonces. ¿Cómo se encuentran, hermanos, en esta mañana? Bendecidos, felices, ¿se encuentran felices? ¿Privilegiados, hermanos? ¿Creen que somos privilegiados? Amén, ¿verdad? Somos privilegiados porque nos ha escogido un rey, hermanos. Nos ha escogido aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nos ha escogido, ¿desde cuándo nos ha escogido nuestro Señor? ¿Desde antes de qué? La fundación del... Fíjese, desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de que hubiera los planetas, desde antes de que hubiera toda la creación, nuestro Dios ya nos tenía en su mente. O sea, quizá, hermanos, en nuestra mente tan limitada, no podemos entender o no nos imaginamos, hermanos, que Dios nos haya tenido en su mente desde antes de todo esto que nuestro Dios creó. E inclusive dice también la palabra que Él nos conoció desde antes que naciéramos. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Él sabe cómo nos ha formado a cada uno de nosotros, hermanos. Y es por eso que le preguntaba, ¿se siente usted privilegiado, hermanos? Amén. Porque muchos allá afuera, hermanos, quisieran tener este privilegio. Muchos allá afuera quisieran tener el conocimiento que nuestro Dios nos ha revelado a través de estos años que hemos estado aquí en su pueblo. Y ahora, hermanos, cuando, por ejemplo, mis hermanas, cuando han ido al mercado a escoger su verdura, a escoger, no sé, cualquier cosa que necesiten para poder realizar la comida de la semana, usted escoge de todo lo que hay en el canastillo de donde va a comprar las cosas. Así nuestro Dios, hermanos, nos ha escogido desde una multitud tan grande. ¿Cuántos humanos hay en la tierra, hermanos? Muchísimos, billones. Y de esos billones, hermanos, Dios puso su mirada en usted y en mí. Pero, hermanos, es bonito saber eso. Y es hermoso sentir que nuestro Dios nos ha elegido de todos esos hermanos, de todas esas personas del mundo, perdón. Pero también, hermanos, nos ha dado una responsabilidad. Quiero que me acompañe el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 13. ¿Lo tenemos? Por favor, póngase de pie, vamos a leerlo todos juntos. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 13. Leámoslo a una sola voz, dice así: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Cómo dice la última parte, hermanos? El que perseverare, ¿hasta cuándo? ¿O nada más un día? ¿O nada más 2 días? Hasta el fin. ¿Ese qué? Tendrá esa recompensa, hermanos. ¿De cuál es la recompensa? La vida eterna. Por favor, tome su lugar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esa es la gran responsabilidad que Dios nos ha dado hasta este momento y que todos nosotros debemos de tener en nuestra mente para poder agradar a nuestro Dios. No solamente basta, hermanos, que vengamos aquí todos los sábados, porque eso no es perseverar, hermanos, eso solamente es cumplir un mandamiento. El perseverar, hermanos, va más allá y tiene un trasfondo más grande de lo que nosotros imaginamos. El perseverar. Pero ahora, ¿qué es perseverar, hermanos? Alguien que se levante y me diga una definición de perseverancia. A ver, adelante, hermano. Ser constante en algo, hermano. Ser constante en algo. ¿Algún joven que me dé una definición? Los jóvenes que se encuentran allá atrás. Mi hermano Jacobo. ¿Qué es perseverancia? Ya nos dijo nuestra hermana Gaby, ser constantes. ¿Qué más?
frecuentar alguna cosa, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Sí, mire, según el diccionario, hermanos, tenemos una definición de perseverar. Es durar, fíjese, durar permanentemente o por largo tiempo, mantenerse constante en lo comenzado. ¿Y qué hemos comenzado, hermanos? La carrera de un hijo de Dios. Y también dice, mantenerse constante en lo comenzado, ya sea en una actitud o en una opinión, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido perseverantes en lo que hemos conocido, en lo que hemos aprendido? ¿Cómo va nuestra perseverancia, hermanos? Los tiempos, como ya se nos ha dicho en varias ocasiones, hermanos, los tiempos son más peligrosos. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. ¿Por qué? ¿Qué escuchamos en las noticias, hermanos? Escuchamos guerras y rumores ¿de qué? De guerras. Escuchamos hambres, escuchamos pestilencias. Y cada vez se va agravando más la situación, hermanos. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando escuchamos esas noticias? ¿Las dejamos pasar? Son advertencias, hermanos, y son las señales que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dijo que sucederían, hermanos. Y tal vez muchos digan, pero ya se tardó. Nuestro Señor Jesucristo no ha venido. Pero precisamente nuestro Señor Jesús nos dijo claramente aquí que el que perseverare hasta ¿qué? Hasta el fin, este será salvo. ¿Quiere ser usted salvo, hermanos? Por eso estamos aquí. Por eso siempre buscamos el favor de nuestro Dios y no buscamos que Dios se enoje contra nosotros, porque queremos estar en ese gran día, hermanos. Y por eso comenzaba diciendo que no hay mayor honor, no hay mayor privilegio, hermanos, que el haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por nuestro Dios. Y asimismo fuimos sellados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Sabe usted eso, hermanos? Fuimos apartados para que pudiéramos conocer su palabra. Y vamos a verlo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 4 y versículos 13. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Sin qué, hermanos? Sin mancha delante de Él en amor. Versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese, no es cualquier sello el que tenemos en nuestro sello. Es un sello muy especial. Es el sello de la promesa. Todos nosotros tenemos esa promesa de ser salvos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre y cuando nosotros también hayamos perseverado en el camino de nuestro Dios. Y como les dije, hermanos, el perseverar no significa que cada sábado me levante temprano y venga aquí a la iglesia. El perseverar, hermanos, es que mi vida lo demuestre. Es que mis acciones, mi hablar, todos los demás me reconozcan. Porque soy diferente a los de allá afuera. Es que yo he sido también aquí dechado en la grey de nuestro Dios. ¿Sabe usted lo que es la palabra dechado? Ejemplo. Tenemos que ser también dechados de la grey para que también contagiemos, hermanos, a nuestros demás hermanos para que sigan en la perseverancia a nuestro Dios. Marcos capítulo 13, versículo 3 y 4. Marcos capítulo 13, versículos 3 y 4. Y sentándose en el monte de las olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Hermanos, aquí nuestros hermanos de la antigüedad, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, le estaban pidiendo una señal a nuestro Señor Jesucristo. Le estaban diciendo: dinos cuándo para poder estar, ¿qué?
apercibidos y poder diferenciar cuándo me necesito apurar. Pero hermanos, ¿usted cree que eso sería válido? Nuestro Señor Jesucristo, en su gran misericordia y en su gran sabiduría, no les dio señales, sino todas estas advertencias que nosotros ya sabemos que iban a haber. Porque imagínense si nuestro Señor nos hubiera dado una fecha, o nos hubiera dado un tiempo exacto en el cual las cosas habrían de ocurrir, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Si hoy en día es difícil luchar contra la carne, si hoy en día es difícil que nuestra perseverancia siga creciendo, si Dios nos hubiera dado una fecha exacta, nosotros hubiéramos dejado todo al último. Viviríamos la vida que quisiéramos vivir, estaríamos haciendo otras cosas, quizá en estos momentos no estaríamos aquí, pero cuando viéramos que el tiempo se acerca, entonces ¿qué, hermanos? Entonces ya ahora sí, estuviéramos todos en santidad, apresurados por tener esa estatura espiritual, pero delante de Dios, hermanos, eso no sería válido, porque nuestro Dios quiere hombres y mujeres que perseveren porque lo quieren en su corazón, que perseveren no porque lo tengan por obligación, sino porque quieren agradar a aquel que nos creó y que nos dio todo su amor y que nos dio todas estas grandes promesas. Pero también lo hizo para que cada uno de nosotros probemos nuestra fe, para que cada uno de nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pruébese cada uno a sí mismo, si realmente lo que estamos haciendo, si realmente nuestra perseverancia se ha venido ejecutando de la manera correcta delante de nuestro Dios. Dios nos pide esforzarnos, hermanos. En la semana estaba leyendo los viajes de Pablo y pude notar, hermanos, ahí una perseverancia pura, una real perseverancia en las cosas de nuestro Dios, e inclusive tanto así que muchos le instaban a Pablo y le decían: no vayas a Jerusalén porque te van a matar, porque te vas a ser preso, te van le van a hacer muchas cosas. Pero sin embargo, Pablo, ¿qué decía? A mí no me importa perder mi vida, siempre y cuando sea para la obra. Para la obra. Ahí está la perseverancia, hermanos. Ahí está el ejemplo que nosotros debemos de dar para poder contagiar a los demás. Y Pablo tuvo también muchos ayudantes, muchos colaboradores que siguieron su ejemplo. Entonces vemos que la perseverancia real y pura sí se puede tener en esta vida, hermanos. Y que la lucha carnal que hay en nuestros miembros sí se puede vencer siempre y cuando nosotros estemos en disposición de hacerlo y de haber ofrecido realmente nuestra vida a las cosas de nuestro Dios. Como les decía, hermanos, hoy en día estamos en los días de Noé, ¿sí o no? ¿Cómo estaban en aquellos tiempos, en los días de Noé? ¿Qué hacía la gente del mundo? Se estaba casando, estaban en sus banqueteos, estaban haciendo sus cosas, sus placeres. Pero sin embargo, llegó el momento y ¿qué pasó? Ninguno de ellos se salvó. Solamente ¿cuántas se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron? 8 personas. Porque gracias a la perseverancia de uno, dígase Noé, pudo haber salvación para su familia. ¿Se da cuenta, hermanos, que la perseverancia no solamente da consecuencias buenas para uno mismo, sino también se expande para quienes nos rodean? Y nuestro ejemplo debe de ser también evidente, primeramente, para nuestra familia. Como decíamos, en los días de Noé y Lot, la maldad estaba en su mayor apogeo, como hoy en día está. Podemos ver maldad en cualquier esquina que nos asomemos, hermanos. Y como dice también el versículo base, serán aborrecidos por causa de ¿quién? De mi nombre. De Noé se burlaban, de su familia se burlaban. Quizá de nosotros en algún momento hayamos padecido alguna burla, hayamos padecido algún menosprecio por seguir las cosas de nuestro Dios.
Pero eso no significa que nuestra perseverancia, ¿qué, hermanos? Baje. Porque tenemos el ejemplo de Noé, tenemos el ejemplo de Lot. Y nuevamente les pregunto, ¿somos perseverantes? ¿O puede más nuestra carnalidad? Vamos a ver un ejemplo de perseverancia. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículos 4 al 5, si alguien me puede ayudar a leerlo. Y alguien más que busque segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28. Si alguien tiene Daniel, adelante por favor. A ver, hermano, dice: entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Amén. 5. 5, perdón, adelante. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna, sino la hallaremos contra él en la ley de su Dios. Amén. Amén, gracias, hermano. ¿Qué podemos ver aquí, hermano? ¿Cómo era Daniel? Tenía una espiritualidad alta, era fiel. ¿Y cómo estaba su perseverancia? Lo vimos ahorita en la escuela sabática. Constantemente, y velaba mucho en la oración. Y oraba, y a pesar de que estaba prohibida la oración, él oraba con sus ventanas abiertas para que también lo vieran de que él era fiel a Dios y que no tenían ninguna tachadura que reprocharle a él. Por eso decía, buscaban aquí todos los gobernadores y los presidentes, buscaban culpar de algo a Daniel, pero gracias a su perseverancia, ya que era fiel, ya que estaba con Dios, no hallaron en él qué reprocharle. Y ahora, hermanos, ¿cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ven los de allá afuera a nosotros? ¿Tienen algo que reprocharnos a nosotros? ¿Cómo ven los de afuera nuestra perseverancia? ¿Cómo ven mis hermanos que están de aquí de la congregación? ¿Cómo ven mi perseverancia? ¿Tienen algo que reprocharme? Eso es algo que nosotros debemos de reflexionar en nuestra vida. Porque si lo detectamos, hermanos, es tiempo de doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos perdone. Y si no hemos perseverado en alguna área de nuestra vida, en especial la espiritualidad, abogado tenemos con quién, para con Dios. ¿Quién es nuestro abogado? Nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre está intercediendo por nosotros. Pero si nosotros no oramos, hermanos, si nosotros no tenemos comunión con nuestro Dios, ¿cómo esperamos poder tener perseverancia? Así como Daniel. Segunda de Corintios. ¿Quién tiene segunda carta a Corintios? Capítulo 11, versículos 24 al 28. Por favor, hermano. Gracias, hermano. Y nuevamente vemos aquí, hermanos, un gran ejemplo de qué? De perseverancia. Y Pablo nos narra todo lo que pasó, todo lo que tuvo que sufrir para poder llevar, ¿qué, hermanos? Las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Dios. Y vemos que esa perseverancia tuvo su recompensa, hermanos. Porque ahora Pablo duerme y está esperando, ¿qué? La corona de vida. Y sin embargo, él dejó su ejemplo para quienes le seguían. Él dejó su ejemplo para todos nosotros que podemos leer su obra delante de nuestro Dios. Y nos hace pensar en todos estos años que he llevado o que he estado en la iglesia de Dios. ¿Cómo va mi perseverancia? Decían que los siervos inútiles se demuestran solamente por hacer lo que nos toca. Hermanos, ¿qué hemos hecho más allá de lo que nos toca? ¿O solamente somos hermanos y hermanas de banca?
O solamente cuando me piden a mí predicar el sábado, yo solamente predico el sábado ya, porque me pidieron nada más el sábado predicar. O nada más demuestro que soy buena persona aquí en la iglesia, pero allá afuera tengo una doble vida. Hermanos, la perseverancia es importantísima en la vida de un hijo de Dios. Porque Dios quiere varones y varonas esforzadas. Y muchos ejemplos más de perseverancia tenemos, tanto de varones como de mujeres. Ahí está Ana. ¿Cuánto perseveró en la oración? ¿Para qué? Para que Dios le diera un hijo. Y en la perseverancia también tiene que ver mucho nuestros votos, hermanos. Porque si nosotros también le prometemos a nuestro Dios que si Él, o estamos en una situación y nos saca de esa situación, o nos da algo a cambio de un voto que nosotros le ofrezcamos, nosotros tenemos que cumplir. Ahí está la perseverancia también, hermanos. Pero si no cumplimos a Dios, ¿cómo esperamos que Dios nos cumpla a nosotros? ¿Cómo debemos de perseverar en nuestro hablar? Quizá los sábados hablamos con elocuencia, pero allá afuera, hermanos, ¿cómo hablamos? Vuelvo al ejemplo de Daniel. ¿Cómo nos ven los de allá afuera? ¿Tendrán algo de reproche hacia nosotros? ¿Qué somos delante de nuestro Dios? Hermanos, hoy en día el mundo es perseverante, el mundo. Pero es perseverante en sus cosas, en sus placeres. Y es perseverante el enemigo, hermanos, también para con nosotros, para que nosotros caigamos y hagamos lo que no es correcto delante de nuestro Dios. Pero si el enemigo se encuentra con alguno de nosotros que sea perseverante en las cosas de nuestro Dios, ¿va a poder su perseverancia de él? No, hermanos. Y el ejemplo claro lo tenemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, cuando estaba ayunando esos 40 días. Y vino el diablo y lo tentó y le dijo: ahí está, come, tú puedes convertir estas piedras en pan. Es más, puedes subirte a lo más alto y echarte, y Dios va a mandar a sus ángeles. Pero la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo ahí. ¿Se cumplió o no se cumplió su palabra? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y sí, vamos a ser aborrecidos de los demás por causa del nombre de nuestro Dios, hermanos. Pero como dice Santiago, gocémonos en esas pruebas cuando seamos aborrecidos, cuando alguien nos vea de menos, porque entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Porque eso quiere decir que estamos en una perseverancia correcta delante de nuestro Dios y que vamos encaminados hacia el blanco. Hoy en día el mundo está construyendo su torre de Babel. ¿De qué manera, hermanos, está construyendo su torre de Babel? Con la tecnología, con sus deseos de conquistar otros planetas y poder vivir en ellos, con sus deseos de enseñorearse hasta de él mismo. Quiere jugar a ser Dios, hermanos. Y aquí pregunto yo, ¿cuántos pisos de esa torre de Babel llegan? ¿O vamos a esperar a que esa torre de Babel ya se derrumbe y nosotros qué vamos a hacer cuando nuestro Señor Jesucristo venga? El diluvio viene, hermanos. Y como en los tiempos de Noé, también nosotros estamos advertidos. ¿Alrededor de cuánto tiempo Noé tardó en construir el arca, hermanos? Alrededor de 100 años para que esa arca se concretara y pudieran subir todos y pudieran ser salvos. Hoy en la actualidad esos 100 años representan toda una vida. Y es lo que nos quiere decir nuestro Dios, que también nos ha mandado a hacer esa arca espiritual. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto llevamos ahora construido de esa arca? ¿Qué ejemplo estoy dando yo a mi familia para que pueda ser salvo y pueda entrar a esa arca? Para que cuando venga el diluvio podamos salir a flote.
¿Qué nos pide nuestro Dios entonces, hermanos? Ser perseverantes. Porque la voluntad de nuestro Dios es que todo aquel que cree en Él sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de nuestro Dios para todos nosotros, hermanos. Aprovechémosla entonces. Y no caigamos en la ley de la carnalidad. No caigamos o no seamos vencidos de lo malo, hermanos, sino al contrario, venzamos con el bien el mal. Ahora, ¿cómo podemos ser perseverantes? ¿Cómo podemos ser perseverantes en el camino de nuestro Dios? Haciendo el bien. ¿Qué más? Si mi hablar no es correcto delante de nuestro Dios, lo tengo que corregir. Si mi actuar delante de Dios no es correcto, tengo que perseverar en ¿qué? En corregirlo, hermano. ¿Cómo ser perseverantes en el camino de nuestro Dios? Evangelio de Marcos, capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 35 al 37. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Adelante, hermanos. O a la mañana, para que cuando venga, de repente Dios no se vaya cumpliendo y lo que a nosotros dijo, a todos los Amén. Fíjese, aquí está, gracias hermano, Dios les diga. Aquí está lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que velemos, hermanos. Pero el velar no significa, hermanos, que pasemos la noche despiertos. No. Recuerde que nuestro Dios nos habla con un lenguaje espiritual y por lo tanto, como hijos de Él, nosotros debemos de entender ese lenguaje espiritual. Y el velar, hermanos, es estar apercibidos en las cosas espirituales. El velar, hermanos, es tener nuestros sentidos ejercitados, como dice la palabra de nuestro Dios, para diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Para diferenciar si estoy en un confort o si estoy perseverando, para que mi espiritualidad, mi fe siga creciendo y no venga menguando, hermanos. Porque desgraciadamente ha pasado esto en la iglesia de Dios, que muchos no somos perseverantes, que muchos quizá nos conformamos con leer la palabra de nuestro Dios los sábados, con orar los sábados nada más, y llega alguien y nos habla bonito y nos vamos con ellos porque dice, allá está la verdad. Y eso es no tener nuestros sentidos espirituales ejercitados. Por eso, hermanos, hay tanta secta, por eso hay tantas divisiones que tuercen la palabra de nuestro Dios y dicen que la perseverancia solamente es decir que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y hasta ahí se acaba. Que estemos contentos porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y hasta ahí, y somos salvos, cuando la realidad es otra, hermanos. Cuando la realidad es que nuestro Dios nos pide más del 100% que demos nosotros. Como dice aquí, velemos para que cuando nuestro Señor venga de repente no nos halle como durmiendo. El dormir es peligroso, hermanos, espiritualmente, porque ya sabemos que el enemigo anda como león rugiente, y si nos dormimos podemos terminar en esas fauces de lobo, en esas fauces de león, devorados. Por eso nuestro Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y estamos sellados con su Espíritu Santo, porque ahora somos militantes en sus filas, somos soldados de nuestro Dios, y tenemos que cuidar nuestra trinchera. Un soldado se duerme en la trinchera, hermanos. Él está pendiente por si hay algún ataque de este lado, por si hay un ataque de este lado. Él está pendiente también de su cuadrilla que tiene que estar batallando contra el enemigo, hermanos. Así nosotros espiritualmente tenemos que estar atrincherados, pero tenemos que estar vigilados y atentos ante cualquier acechanza del enemigo. ¿En qué consiste velar entonces, hermanos? En utilizar las herramientas que nuestro Dios nos ha dado. La oración, Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en
¿cuánto, hermanos? En todo, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. O sea, pedir, hermanos, siempre en oración por nosotros, pero también los unos por los otros. Como decía nuestro hermano, si nada más oramos en las oraciones que tenemos que hacer, pues realmente solamente estamos cumpliendo, porque decimos que somos hijos de Dios y por eso oramos esas 3 veces. No, debemos estar orando en todo tiempo. Si estamos felices, hagamos oración en agradecimiento a nuestro Dios. Si estamos en aflicción, oración a nuestro Dios para que venga a confortarnos. Si mi prójimo está en alguna preocupación, orando por mi prójimo, orando por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, orando siempre a nuestro Dios para que nuestra comunicación, para que nuestra comunión con Él se fortalezca, hermanos. ¿Qué más nos ha dejado nuestro Dios para utilizar? Si somos hábiles en la oración, pues también podemos complementarlo ¿con qué? Ayuno. Con el ayuno. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno y lloro y llanto. Un verdadero ayuno, hermanos. Un ayuno en el que realmente nosotros aflijamos nuestra carne. Un ayuno en el que realmente en nosotros se demuestra esa perseverancia. Porque hay veces que ayunamos, pero simplemente dejamos de comer, pero no oramos. En ningún momento abrimos la palabra de nuestro Dios y solamente hacemos una oración en todo nuestro ayuno. Hermanos, si hacemos eso, eso nos sirve delante de nuestro Dios. Dice aquí, con ayuno y lloro y llanto, que nuestro ser se aflija, que nuestro ser se entregue completamente a ese ayuno, porque es una comunicación tan íntima que estamos haciendo con nuestro Dios para que Él se manifieste en nosotros. Y ojo, el ayuno también no lo tiene que saber nadie. ¿Solamente quién? Solamente nuestro Dios y nosotros. Porque dice también nuestro Señor Jesús, cuando ayunes, que tu rostro no se demude, no des a notar que estás haciendo ese ayuno. Porque si no, solamente estás buscando el reconocimiento de quién. Los hombres. De los hombres, hermanos. Y nuestra perseverancia, pues ahí no se ve. Cuando me pongo a pensar, cuando ayunaba Daniel, cuando ayunó Esther, ¿cómo debió haber sido ese ayuno, hermanos? Un ayuno realmente con una intensa oración ferviente, con una intensa relación con nuestro Dios, para que pudieran ser escuchados, hermanos. Y hermanos, hoy tenemos al alcance esas herramientas que usaron nuestros hermanos de la antigüedad. Hoy las podemos hacer también nuestras y las podemos hacer como un hábito de vida para nosotros. Y podemos perseverar. En esto hay que perseverar, hermanos. En esto hay que perseverar en nuestra vida. ¿Qué más? Tenemos que guardar la doctrina. En guardar la doctrina, hermanos, también se demuestra nuestra perseverancia. También velamos en guardar la doctrina. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú y quién más, hermanos. Y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Y aquí está nuevamente, tenemos que velar en guardar la doctrina de nuestro Dios. Hermanos, ya estamos cerca de las festividades de diciembre. Y en nuestros trabajos se nos acercan para pedir que la cooperación, que para pedir que un pastel o que alguien cumplió años. Hermanos, aquí dice, para que temas a Jehová, guardando todos sus estatutos que nos ha mandado nuestro Dios. Apártense, salid de ahí, pueblo mío,
Babilonia pudo haber sido destruida en la antigüedad, pero su esencia, hermanos, sigue estando hoy entre nosotros. Y nuestro Dios nos sigue dando esa advertencia: salid de ahí, pueblo mío, porque nuevamente va a ser destruida esta Babilonia. Entonces, hermanos, nos pide Dios perseverar en esto. Sí, que no seamos débiles. ¿Qué va a pasar? Bueno, coopero tantito para que no me digan nada. Y desgraciadamente, hermanos, sí se han presentado los casos. Sí hay casos de hermanos que con tal de que no les digan nada, participan de ello. Que aquí te traemos un cachito de pastel del cumpleaños, de la misa que hubo para la Virgen que ahora va a venir, para que te lo comas. Y se lo comen, hermanos. Tal vez no pudimos estar ahí en el acto de la idolatría, pero estamos participando de qué? Del ofrecido a esos ídolos, hermanos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra perseverancia? ¿Somos o no somos? ¿Dios nos pide todo o no nos pide? ¿O no nos pide nada? Por eso nuestro Dios nos dice: si quieres, toma tu cruz. Si quieres ser parte de mi pueblo, toma tu cruz. Sí. Niégate a ti mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Dejar por completo, hermanos, nuestra carnalidad. Porque nosotros somos seres espirituales. ¿Somos hijos de quién? De nuestro Dios. Y nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es amor, lo cual nosotros debemos de reflejar en cada acto, en cada palabra de nuestra vida. Y por último, hermanos, como dijimos, sin contaminarnos con el mundo, como ya lo dijimos, como Daniel propuso en su corazón. En Daniel 1:8 no lo vamos a leer, pero dice que Daniel propuso ¿qué? En su corazón, no contaminarse de qué? De la comida del rey, hermanos. Y si a nosotros nos están llegando con esto, una cooperación, aquí está un pastel, que nosotros propongamos no contaminarnos de la comida del mundo. No contaminarnos de los actos del mundo, hermanos. Porque si no estamos en Babilonia, entonces íbamos a ser destruidos. Mejor que seamos conocidos por nuestra perseverancia, que seamos reconocidos por nuestra perseverancia. Y que nos digan: no, pues a él ya ni le digas, porque pues él nos rechaza antes de que le digamos. Hermanos, eso es bueno. Eso es bueno delante de los ojos de Dios. Mis hermanos, la invitación entonces para esta mañana que Dios nos hace es que seamos valientes, es que seamos decididos, que seamos perseverantes en guardar las cosas que Dios nos ha dado, en guardar todo lo que hemos aprendido, hermanos, que seamos reconocidos por lo que no hacemos allá afuera, hermanos, que seamos reconocidos que somos hijos de Dios. Y no importa, hermanos, si somos aborrecidos de los demás. Al contrario, debemos alegrarnos si somos aborrecidos de los demás. ¿Por causa de quién? Del nombre de nuestro Dios. Tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos? La vida eterna. Si realmente usted y yo queremos llegar a la vida eterna, apretemos el acelerador de la espiritualidad. Vivamos en santidad. Utilicemos estas herramientas que Dios nos da. Hagamos votos delante de nuestro Dios y cumplámoslo. Y entonces así, hermanos, estaremos fuertes delante de nuestro Dios. Estaremos fuertes ante cualquier adversidad y no podremos ser movidos de lo que hemos creído. Póngase de pie, hermanos. Concluyo con esta cita en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice así: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a nosotros. Dios bendiga a mi hermano reverendo Juan Díaz. Hermoso mensaje, ¿no lo creas, hermano? Bien, hermoso mensaje que nos insta en el trabajo y también en la perseverancia de nosotros en este camino que hemos aceptado. El libro de Josué, en su capítulo 1, versículo 9, un verso muy conocido por todos nosotros que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué?
Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Bien, hermanos, ¿quieren seguir entonando alabanza a nuestro Dios? Le pido que abra su himnario, hermano, en el número 184, himno titulado Mi vida en ti. Hazme comprender, mi Señor, el final de mis días, cuando llegará, que habrá de ser de mi existir, como nubes se consumen, que viene y pasará. Ahora, Señor, que esperaré de la sombra de muerte, no quiero temer, solo tú me protegerás. Mi existir en ti es conmigo está. Y cuando al morir, ¿qué provecho habrá? Tu verdad de la tumba no podrá anunciar. En tu mano está todo el poder para darnos la vida o hacernos perecer. Ahora, Señor, que esperaré de la sombra de muerte, no quiero temer, solo tú me protegerás. Y existir